Bueno, pues ya ves, estoy aquí esperando por un café. Hoy me volví a levantar súper temprano, tan temprano que el desayuno del hostel todavía no estaba listo. Así que decidí salir a las calles de la Medina a buscar mi primer café del día, con un croissant claramente. Era justo la hora en que los niños iban camino a la escuela, pero antes paraban en este pequeño bar para comprarse la merienda escolar. Y fue una escena realmente reconfortante, verlos tan pequeños pero muy despiertos, con su bocata en la mano, guardándolo con cuidado en la mochila, antes de seguir su camino al cole. Para mí, viajar también es esto, detenerse a mirar la vida cotidiana que te llena de experiencias únicas que no te suelen dar cuando visitas los típicos monumentos turísticos de cada ciudad, ya que realmente pertenecen al pasado, y yo prefiero ver la vida actual y más normal. Hoy es mi segundo día en Tánger y voy a aprovecharlo para volver al taller que ayer estaba cerrado. A ver si hoy por fin hay suerte y está abierto al público, porque todavía tengo la esperanza de que puedan resolver el problema del embrague y esa falta de potencia. El día anterior fui a otro mecánico, súper amable, pero lo único que hizo fue limpiar el embrague. Y claro, eso va a funcionar unos kilómetros más, porque en cuanto el aceite vuelva a meterse, va a empezar a patinar otra vez. Y así que hoy vamos a intentarlo de nuevo, pero en otro taller. Para mí, viajar en moto es así. Al pasar muchas horas manejando, solo quiero que la moto vaya muy bien, sin ningún fallo, pero a veces es difícil resolver. Y tengo que acudir a varios mecánicos, pues uno puede saber más que el otro y encontrarme la mejor solución. Este mecánico, que se llamaba Bilal Moto, se le ocurrió que no veas. Nada más mirar la moto, detectó una raja en la polea del embrague que seguramente fue provocada por un exceso de temperatura después de tantos kilómetros seguidos sin bajarme de la moto. Así el chaval ni se lo pensó dos veces y se fue a buscar un reemplazo que en apenas media hora ya estaba de vuelta con la pieza. De segunda mano, claro, porque una nueva habría tardado varios días en llegar. Y es que cuando alguien tiene ganas de ayudarte, no hay pieza rota que lo detenga. Al final, entre la pieza usada y la mano de obra, me costó apenas 35 euros, un precio más que justo considerando el trabajo que se había echado el mecánico. Shawarma de Poulet. Pure, sí. ¿Con salada o no salada? Petit. No shawarma. Ah, ok. No, panini de pollo. Panini, ¿qué es los panini de pollo? Cuando salí del taller me entró como siempre un hambre terrible. Yo creo que es por la tensión de la espera. Aguantas tanto rato sin saber qué va a pasar que al final el cuerpo te pide comida. Así que me fui a un sitio cercano lleno de bocatas de todo tipo, con verduras, salsas y un olor irresistible. Pedí un kebab, shawarma, pero ya no les quedaba, así que me fui a lo seguro, un bocata de pollo que nunca falla. Lo acompañé con unas verduritas picantes que parecían inofensivas, muy ligeras, pero no veas cómo picaban. Y menos mal que pedí muy pocas, porque si no sería imposible de comer. Hasta lloraba mientras lo comía, pero estaba tan bueno que no dejé ni una miga en el plato. Estaba súper picante, pero más que hubiera. Si hubiera más, me lo tomaba igual. Bueno, pues después de medio solucionar un problema, me aparece otro aquí. Tengo una fuga de aceite. Mira ahí la charca. Pero esta es grande, esta cae de por aquí. Sí, del tubo este parece. A ver si enfoco bien. Parece que es ahí. Ahí hay una fuga considerable. Y cae todo por aquí. Mira la cantidad de aceite que cae. Pues no sé si volver al taller de antes, al Bilal,
y a ver qué dice. Al cabo de un rato, cuando fui a buscar la moto donde la había dejado aparcada, me fijo en el suelo y había una charca de aceite muy visible. No me lo podía creer. Si acababa de salir del taller hace nada, ¿cómo podía tener otro problema más? Así que volví al mecánico, ya casi resignado, y él con toda la calma del mundo me dice: tranquilo, que eso debe venir del maletero, justo debajo del asiento, y cuando lo abrí, ahí guardaba la botella de aceite que había comprado días antes en Portugal, pues resulta que estaba mal cerrada y se había vaciado la mitad por todo el interior. Vaya fallo que tuve, es que así no gano para sustos. ¿Que se agrietó la goma o algo? ¿Cuánto cuesta el Rolex? Después del susto con el aceite necesitaba relajarme un poco y me paré en una tienda de esas que venden relojes falsos. Había de todo: Tissot, Longines, Hublot, y entre todos uno me llamó la atención, un supuesto Rolex. Quise verlo de cerca solo por curiosidad. No me gustan nada las copias, pero creo que la mejor forma de aprender sobre relojes es tenerlos en la mano y observar los detalles, ver su calidad, su peso y su acabado. En este caso no hacía falta ser un experto, bastaba con mirarlo para darse cuenta de que era muy falso. La caja ni siquiera parecía de acero, más bien de un latón lacado muy feo. Eso sí, el precio iba acorde con la calidad, apenas valía 20 euros. Ok. Así. A ver. 20 euros. 20 euros. Esta de Marruecos. 12 euros. Es bueno, ¿eh? Más tarde, mientras caminaba por el zoco, vi una camiseta de la selección de Marruecos en color rosa que me pareció súper bonita. Estuve a punto de comprarla, pero claro, ya había comprado otra camiseta del PSG y la mochila de viaje ya iba al límite, así que tuve que dejarla pasar. En una de las calles me encontré un puesto donde vendían maíz asado al carbón. Es una delicia, lo sirven recién hecho, calentito, y tiene ese sabor ahumado que solo consigues en la calle. Lo malo viene después, cuando te miras al espejo y ves los dientes un poco negros al estilo carbón. Pero bueno, ese detalle no borra el rato dulce que has pasado. A las 6 de la mañana. Al día siguiente me desperté a las 6 de la mañana, aunque en realidad no fue por gusto. Una máquina había estado haciendo ruido toda la noche y ya no podía dormir más, así que decidí salir a la calle a ver cómo amanecía Tánger a esa hora tan temprana. Buen día. Resulta que hay una máquina. Esta máquina estuvo funcionando toda la tarde, toda la noche. Apenas me dejó dormir. Esta máquina que están ahí arreglando la calle. Y justo me encontré delante con la culpable del ruido, una máquina que estaba trabajando sin parar. La miré con algo de rabia, pero claro, ¿qué le vas a decir a la máquina? Había también 2 personas reparando esa acera y pensé, es increíble que se pasen toda la noche aquí trabajando, pudiendo hacerlo durante el día, pero seguro que había alguna razón lógica para hacerlo así. Y ya no me quedaba más opción que aceptarlo y disfrutar por lo menos del amanecer que me había regalado el insomnio. Está todo cerrado. Esta está abierta. Vamos a esta. Hola, buenas.
Bueno, pues ahora ya son las 7 de la mañana. Salí de tomar mi primer café a las 7 de la mañana y me dispuse a ver qué cosas había para hacer a esa hora por Tánger. Pero ya te puedes imaginar que casi nada. Lo único abierto, como no, era una panadería, porque claro, los panaderos suelen estar trabajando toda la noche para tener el pan listo a primera hora de la mañana. Y algún bar donde tomar café. Pero poco más. Me fui también hasta el mercado del pescado pensando que quizá alguien ya estaría trabajando y preparando los productos marítimos para vender más tarde, pero no, seguía todo cerrado. Tánger, como todas las ciudades, a esa hora está medio dormida y uno se da cuenta de que a veces hay que esperar un poco más para que la ciudad despierte contigo. Edificio antiguo de las Escuelas Españolas de Alfonso XIII, Fundación Casa Riera. Después de ver algún edificio histórico de Tánger y como todo seguía cerrado, me fui a una terraza donde había varias personas tomando café y algo más. Aquí se ven mucho las abejas volando dentro de las vitrinas de los pasteles y nadie se altera. Es algo totalmente normal, pues en Marruecos las abejas en una pastelería son una señal de que los dulces son muy ricos y deliciosos. Son vistas como una tradición muy positiva. En un sentido más amplio, las abejas se asocian con la prosperidad, la abundancia y la buena suerte en general. En cambio, en España ya estaríamos todos con el spray antimosquitos en la mano tratando de echarlas como si fueran un peligro. Aquí servían unos panes redondos rellenos de mermelada, así que me animé a pedir uno para desayunar algo más que el café. Bueno, esto es como un pastel típico de aquí. Le puedes echar de todo. Aquí en este caso, echar un poco de mermelada. Cuando iba de vuelta hacia mi hotel, me encontré con todo un clásico de Tánger, el mítico Hotel Minsa. Había oído hablar de él muchas veces, pero esta vez lo tenía justo delante, no pude resistirme y entré para verlo en persona. La verdad que impresiona verlo en vivo, tiene ese aire elegante y nostálgico que te transporta a otra época, como si el tiempo aquí pasara más despacio. Es un lugar con historia, uno de esos rincones que te recuerdan por qué Tánger ha sido siempre una ciudad con alma. El Hotel Minsa, creado en 1930 por un caballero inglés obsesionado con Tánger, se hizo para ser el centro de la gente importante de la época. Por años, actores, políticos y espías estuvieron ahí. Gente muy famosa como Winston Churchill y Rita Hayworth pasaron por este hotel. Predomina un color blanco, con arcos, madera tallada y mosaicos marroquíes. El patio con su fuente es lo mejor del hotel. Un lugar tranquilo en medio del caos exterior. La terraza con vista al mar es un lugar icónico. Se pueden ver los barcos mientras tomas un delicioso té con menta. Las habitaciones tienen muebles de madera, tapices y lámparas de cobre. Es antiguo y guarda recuerdos de Tánger cuando era más internacional. El clásico con estilo elegante que los hoteles nuevos no tienen. Te va a gustar si te gusta la historia y el ambiente antiguo.